Hola, muy buenas. Hoy os traigo un vídeo sobre la composición pictórica, porque no solo de una buena técnica vive el pintor, la composición en una imagen es igual de importante que el virtuosismo de la propia técnica. Y además, en términos de composición, existe una gran cantidad de reglas y elementos que, valga la redundancia, componen una imagen. Una de esas reglas es la regla de los tercios, que es la composición para ordenar objetos dentro de una imagen. Se divide la imagen en 9 partes iguales, tal como vemos en la imagen inferior, y en esos cruces aparece lo importante. Como vemos en este ejemplo, en uno de esos cruces, en esos puntos de interés, tenemos el faro, aparte de la línea horizontal donde se sitúa más o menos el faro. Aquí además tenemos otras formas de componer. En la composición hay diferentes formas de ordenar una imagen y aquí tenemos unos ejemplos de cómo hacerlo y qué significado tienen, porque además de pensar en la composición tenemos que pensar en la emoción que queremos darle a nuestro trabajo. Así que importantísimo tener en cuenta qué queremos transmitir para poder elegir un tipo de línea de composición. Por ejemplo, las líneas horizontales transmiten calma y tranquilidad. Las verticales significan fortaleza y poder. Las diagonales son dinámicas. Todas las que vamos a ver ahora, diagonal, curva, circular, ondulada, transmiten dinamismo en diferente medida, pero en general siempre se consigue una imagen pues con más movimiento, más interesante y con más información, podríamos decir. Entonces, como decía, la diagonal es dinamismo, puede servir, pues, por ejemplo, para una persona que está corriendo. La curva muestra sensualidad y complejidad, por eso generalmente tenemos esa idea de que la mujer es más interesante de dibujar antes que el hombre, precisamente porque a las mujeres siempre se les dibujan con más curvas, a los hombres se les dibuja de forma más geométrica, con rasgos, con líneas más duras, vamos a decir. Así que la curva siempre nos da esa complejidad más sinuosa, ¿verdad? Luego tenemos el círculo, la línea circular, esa muestra seguridad. El círculo es el elemento perfecto, así que normalmente suele ser complicado de conseguir, pero si queremos mostrar esa seguridad en una imagen, tiene mucha fuerza el círculo. Y por último, otra de las formas que tenemos para componer una imagen es hacer una onda. La línea ondulada pues también da sensación de movimiento, como la diagonal, pero también podemos utilizarla con el sentido de repetición, de constancia puede ser, de dirección. Hay muchas formas para poder utilizarla, estas son algunas de ellas y ahora vamos a ver algunos ejemplos donde podemos encontrar este tipo de línea. Por ejemplo, tenemos esta imagen utilizando la regla de los tercios, donde la mujer está justamente en uno de esos puntos de interés y además es vertical, es estática. Y ahora, por ejemplo, tenéis esta obra de Friedrich, que es Monje a la orilla del mar, donde el monje es diminuto y tenemos esa línea horizontal que nos marca esa calma. Aquí la veis marcada en amarillo y es el monje enfrente de esa inmensidad, de ese cielo oscuro y de ese mar imponente. Muy bien, y aquí tenemos un resumen de formas que podemos utilizar en nuestra obra de arte. No vamos a comentarlas todas, ahora os pondré algún ejemplo, pero se repite la diagonal, como decía, se repite el círculo, que aparte de significar seguridad, también significa lejanía, extensión, también a veces significa el verdadero yo, entre otras cosas. Sabéis que todos estos elementos se le puede dar un carácter específico. Tenemos el cuadrado, por ejemplo, que representa la estabilidad y el equilibrio. Y bueno, tenemos uno de los elementos más repetitivos que vais a encontrar en cualquier obra de arte, sobre todo en la pintura, y es el triángulo. El triángulo tiene una fuerte influencia en la composición.
La regla general nos dice que las líneas, caminos y puntos de interés en una imagen se pueden combinar para formar un triángulo, y la posición y dirección de este triángulo puede cambiar la estabilidad percibida por nosotros dentro de la imagen. Por ejemplo, un triángulo equilátero sería un triángulo que da estabilidad, pero si cambiamos ese triángulo y lo hacemos, por ejemplo, inverso, pues nos quita esa estabilidad y desestabiliza un poco la imagen. El triángulo equilátero simboliza la perfección, la armonía, la sabiduría, y además tenemos un elemento que se repite, que es el número 3. Hay 3 vértices y el número 3 es un atributo casi divino, ¿no? Es un número mágico que muestra fuerza, belleza y sabiduría. Normalmente la representación del número 3 en una composición siempre es como un número mágico. Entre otras cosas, veremos también el significado religioso con la Santísima Trinidad, por ejemplo, ¿no? Y por último, hay otras formas como la balanza y la forma de L, pero bueno, por no extenderme, el último punto que voy a comentar es la cruz, el símbolo de las decisiones. Y con esto dejamos las líneas compositivas para verlas en su forma específica dentro de obras específicas, como por ejemplo este Rembrandt, este descendimiento de la cruz, que forma parte de un ciclo de 7 obras sobre la Pasión. Rembrandt, aparte de utilizar el claroscuro, subraya el sufrimiento del ser humano y el carácter detestable de la muerte. Pero lo que nos interesa justamente a nosotros es ese triángulo que remarca hacia arriba, ¿verdad? Aparte de usar la luz, la poca luz que hay para marcar la mortecina claridad de la sábana mortuoria y la piel pálida de Cristo, en esta obra se ve el triángulo que marca el equilibrio y dirige la mirada de nosotros hacia arriba, hacia esa cruz, ¿verdad? Además, aquí volvemos a encontrar ese número mágico, el número 3, que muchas veces está relacionado con lo religioso, como comentaba, que es la Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, y pasamos a una obra de Picasso, que es esta mujer ante el espejo, y lo que estamos viendo aquí es una composición equilibrada, de una balanza. En principio, esta obra muestra a una modelo que se refleja deformada, pero se ha podido interpretar de otras maneras. Puede ser también interpretada como la Venus del espejo o como el tema de la vanidad, pero también puede ser interpretado como la maternidad o la vejez, ¿no? Que se refleja en la juventud. Pero a nivel compositivo lo que nos interesa es ese equilibrio de pesos, donde la derecha y la izquierda están equilibradas por partes iguales. Y ahora vamos a pasar a una de las grandes obras del Museo del Prado, que es esta Balsa de la Medusa de Géricault, que cuenta el naufragio de la Medusa, y donde 47 personas quedaron a la deriva en una balsa que tuvieron que construir con lo que pudieron. De esas 47 personas, todas ellas, excepto 15, murieron durante los 13 días del infierno que pasaron, sufriendo pues la deshidratación, el hambre, les llevó al estado de locura. Algunos hicieron incluso canibalismo, y creo que esta pintura refleja muy bien todas esas sensaciones que tuvieron que pasar las personas que tuvieron que ir a la deriva. Y bien, la pintura fue muy polémica, porque fue una forma de ver la pintura histórica desde otro punto de vista, donde la composición es vital. Estructuras como la diagonal, que cruza desde la esquina inferior a la izquierda a la esquina superior derecha, otra diagonal que hay en la zona de la tela, de la vela, también se ve como cruza por ahí una diagonal. También tenemos el famoso triángulo, ¿no? Ese triángulo que estamos comentando continuamente, que es muy recurrente en la pintura. En este caso vemos todo un catálogo de sentimientos que experimentan los náufragos, ¿no? Y al final se ve esa resignación a la esperanza, ¿no? Coronando el triángulo, y a través de esa línea que podéis ver que es ondulante,
que va desde abajo hacia arriba. Entonces, dentro de la mala situación se refleja cierta esperanza, ¿no? Hay dinamismo, hay ese triángulo, el dinamismo a través de las diagonales y ese triángulo hacia la esperanza. Bien, pasamos ahora a una obra de El Greco, El entierro del conde Orgaz, que es un cuadro que representa el milagro en el que, según la tradición, San Esteban y San Agustín bajaron del cielo para enterrar personalmente a Gonzalo Ruiz de Toledo, que es el señor de la villa de Orgaz. Muy bien, pues dentro de este panorama religioso, ¿verdad? Porque se obra un milagro, ¿qué tenemos? Tenemos elementos importantes como el triángulo, que ya lo hemos comentado, ¿no? Entre otras cosas, los vértices que forman el número 3, ¿verdad? Los vértices además dirigen hacia donde tenemos que mirar. Hay mucha información en este cuadro y entonces tenemos por arriba el triángulo, lo divide más o menos la línea horizontal de todas las miradas, ¿verdad? Que presencian ese milagro, ¿no? Y abajo tenemos una curva, tenemos un círculo en concreto, ¿no? Que ya hemos comentado que el círculo representa seguridad. Pues con todo ello seguramente habrá más cositas que podamos destacar, pero refuerza toda esa idea del entierro del conde Orgaz para representar el milagro, ¿no? El triángulo, la línea horizontal y la curva o el círculo. Bueno, también podría ser representado no solo como curva o círculo, podría ser perfectamente un cuadrado que también da estabilidad. Bien, ahora vamos a pasar a este juramento de los Horacios de Jean-Louis David, que es una obra que está en el Louvre y es un cuadro enorme. Sus dimensiones son de 3,30 metros por 4,25 metros para que os hagáis una idea, ¿no? Y además se considera el paradigma de la pintura neoclásica. Aquí hay mucha información que descifrar. Entre ellas, bueno, lo que representa es el saludo romano, por parte de los hijos, que es con el brazo extendido y la palma hacia abajo, ¿no? Y bueno, una de las cosas que vais a ver, una constante en la obra, es el número 3. Hay 3 arcos, 3 espadas, 3 hermanos, 3 mujeres, ese número mágico que hablábamos al principio. Además es importante resaltar que el centro del lienzo lo que encontramos son las 3 espadas, ¿no? Esas que están alzadas, las sujeta el padre. Y dentro de estas figuras del padre con los hijos hay triángulos. Las líneas que convergen de esos triángulos van a dirigirse hacia la espada, ¿no? Para punto de atención. Y esos triángulos importantísimos, ¿no? Porque por un lado muestran la estabilidad y la energía de los varones, en cambio muestran el abatimiento de las mujeres, ¿no? Por aquello de que decíamos que los triángulos pueden dar estabilidad o quitarla, ¿no? Bueno, y además ese cuadrado, que no se nos olvide, que el cuadrado normalmente representa la estabilidad. Y bueno, ahora vamos a pasar al descendimiento de la cruz de Roger van der Weyden, que es la tabla central de un tríptico. En realidad los laterales desaparecieron como curiosidad, y en cuanto al tema de la imagen, sí que podéis ver que se representan ondas, triángulos, ¿no? Y esa cruz importantísima. Los triángulos, otra vez, que pueden mostrar estabilidad o no. Ahí la Virgen, cómo se cae ese triángulo entre sus brazos y cabeza. Y además hay una onda de cierto movimiento por las miradas de los personajes, que me parece bastante interesante. Vamos a pasar ahora a ver una obra de Caravaggio, que es la Deposición de la Cruz. Es una obra afectada, dramática y teatral, por la expresión de sus personajes y la luz que emplea. Todo esto para enfatizar y dirigir la mirada del observador, donde pues podéis ver que se aprecia un círculo que hace que la figura sea también radial, ¿verdad? Por un lado tenemos el círculo que podéis ver entre el cuerpo de Cristo y las cabezas,
Y por otro lado, también podéis ver que las cabezas, piernas y brazos de los personajes hacen una imagen radial, ¿no? Y hace que dramatismo, es una imagen muy exagerada y además dinámica. Y por último, la última composición que vamos a ver es el número áureo, que es la medida de la divina proporción, también conocida, ¿no? Y digo medida porque, aunque no lo parezca, las matemáticas, como ya sabéis, están en todas partes y también está en la pintura. Generalmente en la pintura representa la naturaleza y la naturaleza que hay. Se encuentra este número áureo, ¿no? Por ejemplo, en las colmenas de las abejas, se puede encontrar en la disposición de los pétalos de las flores, ¿no? En algunos animales, ¿no? Como las caracolas o los caparazones de los caracoles. En muchos sitios se puede encontrar esa medida áurea que básicamente es la sucesión o la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es una serie de números naturales que son el 0, el 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así, ¿no? Básicamente lo que dice es que la sucesión comienza con el número 0, 1 y a partir de estos cada término se le suma los dos anteriores. Es una relación muy recurrente y en la pintura se ve bastante. Por ejemplo, aquí vamos a ver en Leonardo con la Mona Lisa, la Gioconda, se puede encontrar. Se dice que esta secuencia de Fibonacci está escrita en Europa por Leonardo de Pisa, que era un matemático italiano del siglo XIII y que también fue conocido como Fibonacci, de ahí el nombre de la secuencia. Luca Pacioli publicó un libro denominado La Divina Proporción en el 1590 y alegaba 5 motivos por los que el número áureo era divino. Entre ellos la unicidad, ¿no? Un valor único que representa también a Dios, y también el hecho de que esté definido por 3 segmentos. Lo asocia pues a la Trinidad, ¿verdad? Que también lo hemos hablado. La inconmensurabilidad también habla en el número áureo Luca Pacioli, porque todo está relacionado con Dios, ¿no? Supongo que también viene en relación a la época en la que se vivía, ¿no? Estaba todo muy relacionado con la religión. El cuarto punto sería la autosimilaridad, que asocia el número áureo con la omnipresencia e invariabilidad de Dios. Eso es porque se encuentra en la naturaleza. Y bueno, hay muchas teorías sobre esto. Sí que es verdad que hoy en día el número áureo no es tan relacionado con la religión. En esa época del inicio del Renacimiento, pues es lo que había, ¿no? Os voy a poner aquí obras donde se considera que el número áureo está presente. Fijaros en esa curva, en esa espiral, que realmente el número áureo es esa espiral continua, ¿no? La Mona Lisa, donde pues desde las manos vamos a centrarnos en ese retrato, ¿verdad? Leonardo tenía muchas cosas en esta pintura. Se habla también de la veladura, de la sonrisa de la Mona Lisa, ese fondo donde se pinta el aire, ¿no? Pero la composición puede verse claramente como es esa espiral áurea, ¿verdad? Otro de los artistas que he seleccionado es esta obra de Caravaggio, donde se puede ver la espiral al revés, ¿no? Pero sí que desde el pie hacia arriba, hacia el ángel, podemos llegar a ver toda esa espiral y genera ese movimiento. Así que el número áureo, como podéis ver, es otro tipo de composición que podemos utilizar, que es bastante recurrente en la pintura. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido interesante y que os animéis a utilizar cualquiera de estas composiciones. Mi sugerencia es que no empecéis por algo muy complicado, ir asimilando los conceptos sencillos como horizontales, verticales y triángulos, y en base a eso podéis ir haciendo más compleja vuestra imagen. Nos vemos en el siguiente vídeo.